Presente y futuro de las industrias culturales en Colombia. Quiero exponer tan solo 3 ideas en estos 5 minutos. La primera es que el presente de las industrias culturales y creativas está marcado por el mismo hecho que marca toda la vida del mundo durante los últimos al menos 17 meses, que está constituido por las consecuencias de la clausura resultado de la pandemia del COVID-19. 2. Voy a indicar que esas consecuencias tienen que ver con las diversas formas en las que se pueden adaptar a estos cambios las industrias culturales y creativas, que suelen ser altamente resilientes. Y 3. Quiero indicar que hacia el futuro las industrias culturales y creativas en Colombia están cobijadas o se puede predecir que las condiciones de su desarrollo deberían estar parejas a las sugerencias que la UNESCO ha realizado en el 2020. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa cuando una pandemia detiene abruptamente todos los sectores de la economía mundial y todos los sectores de la producción? Que las industrias culturales y creativas que se ven más afectadas son aquellas que dependen de la experiencia en lugares y sitios específicos que implican la presencia física del sujeto que hace el consumo cultural. Son, por ejemplo, las visitas a los museos, a los sitios arqueológicos, a los sitios históricos, el disfrute de los paisajes culturales, de los patrimonios, de las bibliotecas, los museos, las exposiciones de arte, las ferias del libro. Entonces aquí tenemos dos sectores que son muy fuertes de las industrias culturales y creativas en la clasificación en 6 sectores que hace Naciones Unidas. Patrimonio cultural y natural, el más afectado porque todo depende de visitas. Libros y prensa, al menos bibliotecas y ferias del libro. Artes escénicas y festividades, o sea, ferias, festivales, danza, música, artes escénicas, todas se vieron clausuradas. Los medios audiovisuales, el cine, la televisión y la radio continúan, el streaming se fortalece, los podcasts también, y la industria de los videojuegos, que en algunos casos creció como el 250-230%, de acuerdo con datos de Naciones Unidas. Bellas artes, fotografía y artesanías son sectores que se ven fuertemente afectados por la forma como ellas se consumen. En efecto, la artesanía se vende físicamente en ferias o yendo a los mismos lugares de producción. Y otro sector que se afecta de menor manera es el diseño y servicios creativos, donde está diseño gráfico, publicidad, diseño de moda, arquitectura. Estos sectores, arquitectura obviamente que se ve muy restringido por el hecho de la clausura de la construcción, pero los demás sectores funcionarían desde tiempo antes de la crisis resultado de la clausura, funcionaban por medios digitales. Entonces su adaptación fue mucho más rápida. Entonces el estado actual de las industrias culturales es el de la adaptación. Las industrias culturales se han demostrado ser altamente resilientes. Es el de la adaptación a las condiciones resultado del COVID. Para el caso colombiano, el sector de las industrias culturales aporta alrededor del 1,1%, de acuerdo con datos del DANE, al PIB nacional. Eso significa 6.300.000 millones de pesos anuales. La contracción mundial, Naciones Unidas, UNESCO, la calculó en 750.000 millones de dólares. O sea, la contracción nuestra tiene que haber tenido un efecto igual de fuerte que aún no está evaluado por el DANE. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es el periodo de adaptación y depende de una variable que no es una variable cultural, que es la vacunación y los posibles nuevos picos de la pandemia, no solamente en el nivel local, sino en el nivel mundial. Aquellos sectores que dependen de la experiencia física, museo, teatros, asistencia a sitios históricos, las ferias, las bibliotecas, esos sectores se van adaptando lentamente y por lo tanto su servicio cultural se verá, pese a ser altamente resiliente, se va a ver más lentamente mejorado.
Hay tres características, y con esto termino, para el futuro de las industrias culturales aquí en Colombia y en el resto del mundo, que fueron indicadas por Naciones Unidas, por UNESCO, específicamente en lo que tiene que ver con los objetivos para industrias culturales. El primero es la gobernanza. Las industrias culturales no podrán mejorar si no hay regímenes legales bien dispuestos, y en Colombia lo tenemos con lo que se conoce como la ley de la economía naranja. Por otra parte, los incentivos para la movilidad de los artistas, que es una de las cosas, y creadores, que es una de las cosas que UNESCO identifica. En Colombia, tan solo un 32% de trabajadores tienen contratos de las industrias culturales y creativas, tienen contratos a términos indefinidos. Y un porcentaje muy elevado son trabajadores por cuenta propia. Entonces, a la gobernanza debe sumarse las condiciones laborales de estos trabajadores de la cultura, que son complejas. Y por último, UNESCO propone una articulación entre la educación y la cultura que favorece el desarrollo del sector porque lo integra con una de las áreas más relevantes, que es la de la educación. O sea, no solamente educación en la producción de productos culturales, sino inserción de productos culturales en el desarrollo de la educación. ¿Qué va a pasar con las industrias culturales y creativas en Colombia? Depende del sector. Aquellas que tradicionalmente están mejor adaptadas a los ambientes digitalizados, obvio que van a seguir comportándose de mejor manera. La resiliencia resultante de instituciones tan viejas como el museo significa que los museos mismos deben movilizar sus recursos en el sentido de acercarse de mejor manera a sus visitantes, esta vez a sus visitantes de las visitas virtuales. Los sectores tradicionales como libros, periódicos y revistas continúan aún produciendo e incrementaron incluso el número de lectores en el tiempo de pandemia. Y las artes escénicas enfrentan el gravísimo reto de superar el aforo limitado versus los costos que son estables. En fin, lo que tenemos es un panorama que viene en un lugar de cierre que representa una gran amenaza, pero a la vez una gran oportunidad para los mismos creadores para que se adapten a las condiciones futuras, la necesidad de los apoyos en infraestructura y en legislación, y la confianza en que este es un sector tradicionalmente resiliente y que muy seguramente la fuerza de sus creadores, aunada a condiciones aún peores como la del incremento de la violencia, que en Colombia también resulta culturalmente productivo. Tenemos una gran variedad de creaciones culturales en torno al hecho de la violencia, grandes creaciones culturales colombianas, y de la reflexión de las mismas personas que producen objetos, por ejemplo, artesanías. Entonces, como siempre, la necesidad de la integración entre lo público y lo privado, la necesidad de un espacio, de un contexto legislativo y de un contexto productivo que permita el resurgimiento de las industrias después del COVID. Y sobre todo, el muy necesario empleo de la imaginación para incrementar ese 1.1% del aporte que hace las industrias culturales y creativas a la economía del país, con el que además, al menos en su origen, la ley que se conoce con el nombre de Ley de la Economía Naranja suponía que podía haber al menos una duplicación en un plazo corto en el tiempo. Como en todo, se trata de los retos, y el reto del COVID impone la adaptación imaginativa a las condiciones futuras.